Te invitamos a adentrarte con nosotros a tu paisaje interno, un espacio para sentirte parte de la naturaleza, para estar en tu cuerpo, con tu presencia y atención. Hablaremos del movimiento, del esfuerzo y la conexión interna que es posible. Buscaremos entender la ciencia establecida y la que está en desarrollo, para podernos sentir parte del universo, en esta vida, en este momento. Acompáñanos a estar en relación. Hola, Hola, ¿cómo estás? mormada. ¿Sí? Ay, ¿Tú? yo estoy bien. Siempre estás bien, ¿no? No, no siempre, y justo es parte del tema de hoy. ¿Cómo no estar siempre bien? O sea, el tema de la sombra. Ok. Porque parte de lo que hablamos en algún momento es que hay como esta tendencia cultural y del momento del positivismo tóxico. Y pues eso, aunque parece que bien, estar siempre bien, echarle ganas, puede meterse en lugares profundos de nosotros y no permitir que salga un tema muy importante que es aquello que no vemos, ¿no? Nuestra sombra. ¿Qué es nuestra sombra para ti? Pues ¿Te agarré en curva? no, lo que pasa es que sí, o sea, me hace pensar y es un tema que he estado como tocando durante algunos años. Ay, dijiste que tocando. Sí, sí. Ya. Es un tema que he estado tocando durante algunos años y es un tema bien profundo. Entonces, por un lado, a mí me gusta definirlo como muy clásicamente, porque al final de cuentas la sombra pues, es un término que Carl Jung puso en el mapa, igual que los arquetipos, igual que el inconsciente colectivo, y es aquello que no tienes presente, aquello que no logras ver, que sin embargo te determina. ¿Te determina? Sí, Ok. por definición te determina. Ajá. Y entre más lo niegues, entre más digas, no, yo no soy esas partes negativas o esas partes oscuras o esas partes agresivas o como lo quieras llamar, entre más lo niegues y digas, yo no soy eso, más te va a determinar. Sí. ¿Y viste cómo tuvo eso un efecto en mí? O sea, en cuanto dijiste determina, fue como, ay, como que mi cuerpito hizo así como de, ¿no? Ajá, ¿por qué? No, o sea, porque siento que es algo muy automático en mí y en personas que he observado, como a querer sanar la sombra, querer ir a través de ella y decir, ya, yo ya trabajé en eso, ya vi mi oscuridad, ya vi mi sombra, ya la sané porque ya hice ayahuasca, honguitos, terapia, porque ya perdoné a mi mamá, porque ya lo que sea, liberé a mi papá y su linaje y ya, ¿no? Ahora estoy como en la luz. Entonces, aunque yo ya no me manejo desde ese lugar en mi vida, sí observo que ahorita me pasó como un, ay, Ajá. como sí, o sea, me determina. Cabe aclarar que esta es la segunda vuelta de este tema. O sea, hicimos un video previo. ¿Qué pasó? Ese video previo fue interesante porque de entrada, como que los dos estábamos en ese día particular muy en la sombra y chido porque nos permitíamos andar mentando madres de la humanidad. Había incendios en Valle y era como que un hartazgo como con la Colectivo. vida, ¿no? Así de puta vida asquerosa y mugrienta. y, y me gustó esa energía de ese episodio oscuro que tuvimos. ¿Te gustó? Me gustó esa energía porque justo creo que la sensación fue un poco lo que hablábamos, de permitirnos estar en un lugar en el que dices, ay, ni estoy pensando lo mejor de mí, ni estoy pensando lo mejor de todo el mundo, y sin embargo es muy real. Y observé cómo pudimos conectar con una energía que tiene la sombra, por eso es importante voltearla a ver, que es una energía como de mucha afirmación, y es una energía fuerte, es una energía como asertiva, y que también tiene una razón de ser. O sea, está ahí porque tu ser profundo, tu niño interno, te está pidiendo algo. Eh, Después de ese episodio tuvimos una conversación bastante incómoda de lugares profundos que después nos hizo como separarnos algunos días y estar pues quizás está en riesgo en esta relación, ¿no? Demonios. Y ya después como que le dimos su tiempo y nos permitimos darnos cuenta que esa había sido una conversación de un día muy de sombra y que estaba bien como recuperar esa energía, pero quizá no tomar decisiones a partir de eso. ¿Qué es para ti la sombra? Para mí la sombra es ese espacio oculto de nosotros
porque así lo hemos decidido, como ocultar, que representa todo esto que nos avergüenza, nos incomoda, nos duele de nosotros mismos y que pues sí forma parte de quienes somos y de la configuración de cómo se formó nuestro carácter en la infancia. Y son esas partes de nosotros que nos cuesta mostrarle a los demás Ujú. y que la mayor parte de las veces nos cuesta verlo en nosotros mismos, ¿no? Como que es como un punto, quizá podría decir como un punto ciego, que sabemos que está ahí y que ha salido en momentos, ¿no? De agresión, en algún grito, en alguna reacción muy animal, que hasta a veces hasta nos sorprende de nosotros, ¿no? Que es como, wow, ¿en qué momento salió esto de mí así de raw? Pero que al final, como tú dices hace ratito, pues sí forma parte de quienes somos. No es todo lo que somos, pero sí forma parte de nuestra configuración y que yo he notado que tiene muchísima fuerza. Es desde ese lugar en el cual podemos poner límites, podemos ir por lo que queremos, podemos quitarnos de lugares, movernos de relaciones incómodas o dolorosas, porque tiene esta energía del no, ¿no? Sí, como que hay algo profundo que nos habla a través de la sombra, ¿no? Sí, Y decías que tiene que ver como con, o sea, como que tu sombra se configura en tu infancia. sí, se configura de esos, yo creo, no, yo creo no, sí, Yo, ajá. se configura o se crea a partir de estas experiencias en las que nuestro ser o la expresión natural de nuestro ser, de nuestra energía creadora y creativa, se vio o limitada o juzgada o entorpecida o distorsionada. Juzgada. Ujú. Sí, entonces es una parte muy herida de nosotros, ¿no? La sombra de confusión, de quién soy, si yo quería hacer esto y no me dejaron ser esto, pues ahí hay esa parte de nosotros que podría decir que es como un poco una contracción de nuestro ser, Ujú. que no queremos ver y que no queremos demostrar. Ajá, que nos avergüenza, que no nos hace sentir suficiente. Ajá, y a mí me gustaría distinguirlo, o al menos así lo distinguen en psicoterapia corporal y en muchas de estas como prácticas, filosofías, o sea, que no es el niño herido. ¿Ok? O sea, el niño herido es esta parte de nosotros muy vulnerable de cuando estábamos creciendo y entendiendo el mundo, que se vio lastimado por estas respuestas hostiles del medio, llámense nuestros papás, nuestros maestros, la sociedad, etcétera. Y a partir de ese lugar o de esa situación se creó el ser inferior, se creó la sombra para proteger al niño herido. El niño herido es un ser muy vulnerable que no tiene tanta energía. Es como esta parte más, pues sí, lastimada de nosotros, ¿no? Como de víctima, quizá un poquito. La víctima es más la máscara que Ok. ponemos ante el mundo como de, Ok. todo me pasa y yo no puedo solo. Esa es una máscara ante el mundo que por supuesto tiene que ver con la herida y con experiencias relacionadas al niño herido. Pero el ser inferior a mí me gusta ponerlo como si fuera como este bodyguard o este guardaespaldas que está cuidando al niño herido, ¿no? Se creó en ese momento con esa fuerza de decir, basta, aquí no me vuelves a lastimar, ¿no? Y tiene que tener esa fuerza, porque si tú ves a un bodyguard, pues es un güey mal encarado, mamado, con miles de armas aquí, que está todo el tiempo alerta de a ver qué pedo, ¿no? Aquí, o sea, tengo que cuidar a este ser. No, no es un angelito de la guarda de que, no, o sea, es este cabrón que está ahí como protegiendo esa parte muy vulnerable que también está de alguna forma cuidando a nuestro ser superior, que es como nuestro core, la esencia, lo que está conectada con Dios y con el todo. Entonces hay una parte pues muy valiosa de tener esta sombra y este ser inferior, porque sin este ser inferior que pone límites, que dice estoy hasta la madre, aquí ya no más, que protege esa parte de nosotros que si no estaríamos todo el tiempo expuestos a ser lastimados constantemente y sería un cagadero nuestra vida, ¿no? Ujú, entiendo. Entonces sí hay una diferencia entre el niño herido y la sombra. Sí, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo creo ¿Te que... hace sentido? Sí, me hace sentido, creo que se parecen de alguna manera. Sí creo que la sombra empieza a configurarse en la infancia y después puede perpetuarse conforme vamos creciendo y sin embargo el niño herido sí está como muy en ese rango de tiempo, ¿no? También lo puedes ir arrastrando hacia el futuro, pero la sombra creo que tiene más, está más informada por tu vida, cómo se va desarrollando y el niño herido se puede quedar como más encapsulado en esa etapa de Sí, su infancia, ¿no? y la sombra es un aspecto, como yo lo veo, que se va desarrollando a través del tiempo en tres aspectos principales, o esto es lo que dice Susana Tesenga en su libro de Vivir sin Máscaras. Ella nos cuenta, y me hace mucho sentido, que el ser inferior o la oscuridad o la sombra es algo que se va creando a través del tiempo, con diferentes experiencias que vamos teniendo en la vida, ¿no? Entonces, una es esta parte de la expresión del ego, que es cómo entendimos al mundo, cómo nos entendimos a nosotros mismos, cómo configuramos las relaciones, etcétera. Toda esta parte que metió en cajitas la vida, ¿no? Como, y de pronto estas imágenes que puede haber de todos los hombres son unos ponecuerno, todas las mujeres son unas histéricas, ¿no? Como todas estas afirmaciones que hacemos de la vida. El segundo aspecto es justamente el niño herido, todas estas experiencias que nos llevaron a estar en una actitud a la defensiva. Porque cuando el niño fue lastimado, entonces esta actitud que les decía ahorita del bodyguard, de aquí no me vuelves a lastimar, ¿no? Y todo el tiempo el ser inferior está en gallito, como de, a ver, ¿ahora qué? ¿Quién me va a lastimar? ¿Quién me va a engañar? ¿Quién me va a volver a defraudar? ¿No? Como la defensiva. Exacto. Y el tercer aspecto son aspectos de nuestra alma que tiene que ver con como el karma, experiencias del pasado no resueltas que traemos a este presente, como también el orgullo, la venganza, cosas que no tienen necesariamente que ver con esta vida, si es que creemos en otras vidas, o con esta dimensión de la actualidad, ¿no? Y que de pronto surgen como algo de mucha sorpresa, ¿no? Como de por qué si yo nunca tuve esta experiencia en mi infancia, ¿por qué vivo desde la venganza tanto, ¿no? Como entonces tiene que ver más como con estas otras Claro, dimensiones. lo que comentas me lleva a pensar que también existe, además de la sombra personal, existen como sombras colectivas, Ajá. ¿no? Entonces, por ejemplo, en diferentes países con diferentes costumbres culturales puede haber sombras colectivas que sean de una o de otra manera, ¿no? Exacto. Y como hay sombras también como heredadas. También, si en tu familia nunca se habló nunca se pudieron expresar las emociones de una manera libre, vulnerable, honesta y que fueran aceptadas, pues tiendes a tener también esa sombra, ¿no? ¿Y cómo reconocemos la sombra cuando surge? O sea, ¿cómo se siente? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues voy a poner algunos ejemplos que han pasado entre nosotros, si te parece bien. Sí. Porque algo que es pues muy común es que la sombra aparezca principalmente en nuestras relaciones, ¿no? Y mi terapeuta luego dice que buscamos las relaciones que necesitamos para poder sanar, atravesar, curar esas heridas de la infancia que no pudimos hacer en su momento con nuestros padres o que en este momento no podemos hacer directamente con ellos, ¿no? Porque o ya murieron o no están emocionalmente disponibles o lo que sea. Entonces, a mí una herida y que ha detonado una parte de mi sombra en nuestra relación es esta parte de sentirme o estar amenazada o sentir esta amenaza constante a ser abandonada, como por el hecho de no ser suficiente, ¿no? Una de mis principales heridas de la infancia puedo ver que fue tienes que resolver a como de lugar, o sea, tienes que ser la super ultra mega woman y además tú sola, ¿no? Es como tienes que sacar 10 de calificación y a ver cómo le haces. Yo no me voy a sentar contigo a ver las tareas, yo no te voy a acompañar, yo no te voy a explicar lo que no entiendes porque esa es tu responsabilidad, pero cuando venga la boleta, quiero el 10. Y si no viene el 10, puta, ¿no? O sea, castigada y forever. Entonces, mi ser inferior, ¿no? Ante esa herida constante de necesito ser la mejor en todo, pero sola, y ahí hay como un abandono de que, güey, te exijo, pero pues tú ahí como puedas. Desarrolló esta parte de la sombra de querer resolver todo a como dé lugar, o sea, porque si algo tengo es que resuelvo lo que sea, ¿no? O sea, ponme cualquier encrucijada de la vida, yo la resuelvo. Pasando por encima de mí, sintiéndome súper sola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
En nuestra relación pues ha habido ciertos momentos en donde yo siento que doy mucho, ¿no? Que resuelvo para que tú estés bien y que de pronto no recibo como ese reconocimiento, ¿no? O ese como... Y para mí el reconocimiento no es que me digas, güey, está increíble, sino que el reconocimiento es que quieras estar conmigo o que me gane como tu amor o me gane tu presencia en la vida, en mi vida. Entonces cuando eso no pasa, cuando yo siento que doy todo en la relación y estoy para ti y te escucho y hago lo que sea por seducirte y como que ganarme tu amor y tú me dices que no a cosas, pues sí se enciende en mí, ahorita que preguntas, aquí voy a responder esta parte de cómo sabes cuando se presenta la sombra, principalmente yo lo observo en sensaciones de mi cuerpo, ¿no? Como que hay todo un mecanismo que se activa en mi cuerpo donde me aprieto, me tenso, me colapso y entro en este lugar que es una gran afirmación del ser inferior o de la sombra, de o voluntarismo, decir, ¿cómo chingados no? O sea, esto va a ser a mi manera, güey. Y si no me lo das, lo voy a hacer que me lo des, a como yo quiero, ¿no? Otra manifestación del ser inferior es el orgullo, que se expresa en yo soy mejor que tú. Entonces observo que en mí se manifiesta esta parte como, güey, claro, o sea, no me lo das porque tú no has sanado, porque tú tienes el corazón cerrado, porque estás en el no a la vida y yo, que soy increíble y que soy súper luminosa y he trabajado en mí y tal, yo soy mejor que tú, güey, ¿no? Y la tercera manifestación del ser inferior es el miedo, es el no confío. Entonces, como no confío, pues me voy de la relación, porque me vas a hacer daño, porque aunque me prometas que no, sí voy a estar para ti, no, güey, ya no te creo, ¿no? Entonces me alejo. Ajá, a mí me suena porque también hay en mí como esta herida o esta sombra de ser insuficiente. Entonces, cuando dentro de mis propias creencias yo estoy entregando mi esfuerzo, mi cariño, mi atención a ti, y tú no encuentras eso que buscas aquí o así lo manifiestas, pues yo digo, no, pues entonces nada es suficiente. Yo no soy suficiente. Siempre quiere más. Y ha sido algo que he visto en diferentes relaciones a través del tiempo. Entonces también es como un aspecto de sombra que es como un túnel de un pensamiento como muy enfocado hacia un lugar muy trágico de sentirte basura y muy limitado en lugar de ser un pensamiento creativo y que tenga opciones y que sea como más amoroso y más libre. Es como muy lineal, muy direccionado, muy necio, muy terco y para mí también se siente ahí algo de sombra, ¿no? Otro de mis temas, o sea, según yo, una de las expresiones también de la sombra son los celos. Entonces, si de repente, también por experiencias del pasado, yo veo que tú, o según yo, ¿no? Eso es lo que es interesante, que puede ser que yo haga una interpretación de algo que en realidad no está siendo real. Si yo, según mi interpretación, si te veo coquetear con alguien, yo digo, ¿qué le pasa, no? Entonces, se detonan heridas del pasado y me siento todo extraño y en lugar de poderme acercar a ti, de sentirme en un lugar de decir, oye, me siento de esta manera, ¿qué onda? Si es verdad, no es verdad, si estás coqueteando, no estás coqueteando, y por qué, vamos a como explorar o manejar este tema. Es más una reacción de decir, sí, otra vez, lo mismo, siempre me pasa igual, es que no soy suficiente, entonces se conectan también con esos dos aspectos de sombra. Y un poco mis reacciones son un poco lo que mencionabas, ¿no? El voluntarismo, en mi caso yo añadiría estos celos que me hacen como cortar en ese momento y decir, no, pues yo estoy mejor solo, no necesito a nadie, si ella quiere ligarse a no sé quién, pues que le llegue. Y muy probablemente ni siquiera sea verdad el que tú te estés ligoteando o coqueteando con alguien, ¿no? Pero existe mi sombra y mi proyección que me evita ver la realidad como es. Y creo que ese es el tema de la sombra, que nos evita ver las cosas como son porque están como revestidas de todo un paisaje emocional que nosotros les ponemos. Sí, justo es lo que iba a decir, que otro aspecto del ser inferior a la sombra es distorsionar la realidad para de alguna manera confirmar lo único que sabemos que es real, porque es lo que justo en esto que les decía, como estos cajones y estas imágenes del ego de la vida es así, todas las mujeres son unas coquetas, todas las mujeres son unas ponecuerno, de alguna manera encontramos seguridad en esa autoafirmación de, ¿ves? Sí, güey, o sea, tienes razón, porque el ser inferior se quiere en este voluntarismo como decir, a huevo que tengo la razón, ¿no? Y ahí me siento seguro. Es doloroso, es incómodo, no es lo que realmente yo quiero, pero ahí me siento seguro, es una certeza. Exacto. Sí, y por ejemplo, en algunos casos, ¿por qué conviene trabajar la sombra? Porque en lugar de irte por ese
tobogán de decir, no, sí, está coqueteando con no sé quién y entonces toda una idea y puede pasar días donde estás en conflicto con tu pareja y no sé qué y hay distanciamiento y hay como malos tratos mutuos. Es tomar en ese momento y decir, oye, me estoy sintiendo de esa manera. ¿Cómo ves? ¿Qué hacemos con esto? Y si dices, no, ¿cómo crees? Es un amigo, no sé qué. Cualquier situación que nos permita comunicarnos alrededor de eso, puede disiparse esa lectura equivocada de la realidad y transformarse inmediatamente en algo más. O sea, te ahorras todos esos días de conflicto, te ahorras todos esos días de maltrato, que además también pueden afectar muchas partes de tu vida y hasta de tu salud. Entonces, para mí ese es como parte del gran potencial de la sombra, que si te das cuenta que estás actuando desde ahí y tienes la capacidad de reaccionar, que no siempre es fácil, es bien difícil, puedes disiparla y liberar muchísima energía para ir a través de esas cosas que te cuestan trabajo, ¿no? A mí esto que dices me parece como un segundo paso, porque creo que el primer paso es tú empezarte a relacionar con tu propia sombra de una manera diferente, porque cuando tú, uno, te atreves a ver las partes oscuras de tu ser, revisitando tu historia y entendiendo que eso que sucedió, eso que se formó en ti, tiene una validez, tiene una razón de ser. Si tú eres desconfiado o actúas en la vida de manera desconfiada porque tus papás nunca te dieron esa contención emocional, porque creciste creyendo que no estaba bien ser tú, porque tu papá te abandonó, porque tu mamá no estuvo presente para ti, por supuesto que tienes por qué ser desconfiado, ¿no? Si a mí me exigieron y me exigieron y me exigieron y me exigieron, pues por supuesto que voy a ser alguien voluntariosa, ¿cómo no? Porque... Claro. O sea, a lo que voy aquí es que eso fue un mecanismo para sobrevivir. Yo no estaría viva aquí hoy si no hubiera desarrollado todo este personaje del ser inferior voluntarioso, echado para adelante, que resuelve, que sí hay una parte muy tóxica, muy dolorosa, en donde me lastimo yo y lastimo en mis relaciones, pero me ha hecho estar aquí. Entonces, mientras no podamos visitar eso y decir, ok, esta es la historia de mi vida, de mi infancia, que está en el pasado, pero de todas formas trae heridas que están ahí, que todavía me duelen, hay validez en eso, es válido sentir lo que siento, es válido tener esa oscuridad, y empiezo a crear una relación que aquí es importante, me parece, dividir entre sanar en el sentido de que tengo que quitar eso, porque creo que hay mucha tendencia a borrarlo. Entonces voy a ir con un chamán para que me haga una limpia y para que borre eso de mí, ¿no? O me voy casi que en la ayahuasca a vomitar todo eso para exorcizarlo y entonces ya lo vomité, ya no forma parte de mí. Y algo que yo he aprendido en la terapia y en mi proceso, que es un gran duelo, es aceptar que eso nunca se va a ir. Que esa herida siempre va a estar ahí, que cuando alguien te abandone, sí te va a doler todas las veces, que cuando alguien se parezca a tu papá con sus mismas, ¿no?, detonantes, te va a seguir doliendo, te va a seguir detonando para siempre. Eso no se va a ir, no es como que, ya lo dejé atrás. Si dejas atrás el enganche a esa herida, si dejas atrás el reaccionar y vivir desde ahí en víctima, ¿no? Pero la herida no se va a ir, esa parte de tu ser inferior no se va a ir. Entonces, ese momento, lo dice también en el libro, no me acuerdo si en ese libro de Susana Tesenga o lo dicen en el de El camino del artista, no me acuerdo, no importa, que ese momento, creo que sí es Susana Tesenga, ese momento en el que ves de frente a tu ser inferior, lo aceptas, le das la bienvenida a tu vida, es un instante sagrado. Es un momento de comunión contigo, con una profundidad y con un verdadero amor, que lo hemos hablado últimamente, es la verdadera expresión del amor incondicional, porque qué fácil es amarnos a nosotros mismos cuando somos unos chingones, cuando logramos lo que nos proponemos, cuando todo nos sale bien, cuando estamos de buenas, cuando todo el mundo nos dice que somos increíbles, pues ahí es fácil, ¿no? Pero llegar a ver esa profundidad oscura de nosotros y decir, pues sí soy todo eso, sí he hecho todo ese daño a mi alrededor, sí me he hecho ese daño a mí mismo y lo sigo haciendo muchas veces, y decir, aún así, aquí estoy, no perpetúo la herida de abandono porque no me abandono a mí mismo, no perpetúo el rechazo que han hecho los demás y me acepto así, me abrazo en este momento y sobre todo me atrevo a ser suave conmigo. Para mí es como ese momento de... Ya, entonces podemos decir que el primer paso para el tema de la sombra es reconocer la sombra que tienes.
Ajá. Se reconoce a través de lo que te genera miedo, vergüenza, una distorsión de la realidad, un pensamiento limitado. Sí. Como que a mí personalmente también me mete como en un trip de necedad. Ajá. Yo estoy bien y entonces, y me separo y me vale madres, yo estoy solo y estoy bien y tal. Sí. Entonces es como el primer paso, ¿no? El segundo es empezar a trabajarla. Ajá. ¿A qué te refieres con trabajarla? Trabajar la sombra. ¿Pero cómo? Por ejemplo, tú y yo en alguna conversación llegamos a esta idea de decir, se vale sentir lo que cada quien sienta porque estamos heridos y tenemos una sombra, pero hay que comunicarlo y hay que ver cómo nos apoyamos mutuamente en ese momento. Y digo, una cosa es trabajar la sombra individual, otra cosa es trabajar la sombra de pareja. Pero aquella conversación a la que yo me quiero referir en este momento fue, valido tu emoción, pero no tu mal viaje. Exacto. Entonces, okay. Yo le quitaría el mal viaje porque ahí hay como un juicio. Yo lo que diría, que lo más lo hemos leído, es válido la emoción, pero no la historia. Porque mal viaje es como ponerle, güey, estás mal. Y al final la historia de cada quien es la historia de cada quien. Válido la emoción, pero no la historia que te estás contando. Exacto, totalmente. Uh-huh. Sí, porque aquí volvemos a lo mismo, que el ser inferior distorsiona la historia. Exacto. Entonces, ok, de alguna manera me gustaría poner como escucho tu historia, porque le doy espacio a que ocurra. Y ok, es tu historia, nada más valido lo que estás sintiendo respecto a esa historia, ¿no? En el ejemplo que ponías de siento que estás coqueteando, no sé qué, es como un ejemplo práctico sería, escucho que si me ves bailando en una pista de baile con güeyes, escucho que eso para ti significa que estoy ligando, ¿no? O que estoy coqueteando. Y entonces, aquí porque, o sea, quisiera hacer como un paréntesis, en esto como segundo paso de trabajar la sombra, en este segundo paso que decías que es trabajar la sombra y cómo trabajarla, un ingrediente básico es comunicar tu sombra. Una vez que tú la reconoces y lo ves como una parte de tu ADN, digamos, es llegar y decir, mi sombra es esta, cuando pasa esto a mí me sucede esto, cuando yo te veo que estás bailando con alguien, yo me siento rechazado, me siento no suficiente, me siento engañado, me siento no visto. Y ahí es cuando podemos como dividir la historia, ¿no? Y ahí vuelvo a esta parte de, ok, observo que para ti el verme bailar con alguien significa que estoy coqueteando, eso no lo valido porque eso no es verdad, no es absolutamente verdad, pero valido que te hace sentir rechazado, no visto, etcétera, etcétera. ¿A eso te referías? Sí. O sea, es que lo quería como estructurar un poco. Ajá, ya te veo mucho en psicoterapeuta. Ajá. Oye, y sobre aquel episodio que grabamos en un día de bastante sombra, ¿qué opinas tú? ¿Te acuerdas que nos dejamos ir mentando madres acerca de la humanidad y lo que estaba pasando y lo que sucedía en redes? Sí. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste? Porque yo hablé un poquito de eso, ¿no? Yo lo sentí muy delicioso. O sea, la verdad es que encontrar espacios seguros, que eso es algo importante, ¿no? No puedes sacar tu sombra con cualquier persona, eso es una realidad. Yo sé que con mi mamá yo no la puedo sacar. Mi sombra le detona su sombra, ¿no? Y ella y yo no tenemos el nivel de relación que hemos construido tú y yo o que he construido con otras personas cercanas a mí para poder no comprarte la sombra del otro. Entonces, encontrar un espacio seguro para poder despotricar del mundo es algo muy bonito. Yo creo que encontrar ese espacio en ti, primero, ¿no? De poderte dar chance de escribir toda tu mierda y no creerte que tú eres solo eso, porque también hay que distinguir ahí, ¿no? Cuando sale la sombra, a veces tendemos a asustarnos y decir, güey, ya valí, ya caí en una depresión profunda. Soy un psicópata, soy un negativo, soy un pesimista, ¿no? Como etiquetarnos. Entonces, encontrar primero ese espacio seguro en nosotros de tomarnos lo más ligero y decir, órale, güey, ha sido tu trip negativo, pero... Mira lo que salió, ¿no? Sí, y tomarlo más como catártico, ¿no? Y luego encontrar, como nosotros hemos encontrado en ciertos momentos, este espacio de poder despotricar del mundo, yo lo sentí súper rico. Ahora, observo que hubo espacio para sacar toda esa negatividad o ese darkness cuando no tenía que ver entre nosotros, porque
algo que pasa en las relaciones es que mi herida, mi ser inferior, mi trigger, detona el tuyo. Y ahí es donde está el reto, porque es fácil que yo llegue a decirte, estoy harta de mi equipo de trabajo y no mames, no cumplen y todo es un desastre y se está acabando el mundo porque se está incendiando todo y al final, ¿no? Como que sentir ese de que, órale, vamos a sacarlo. A que llegue yo como a decir cosas que te involucran a ti y que tocan tus heridas. Pues claro, es como estar, o sea, con proyectar esa sombra hacia afuera, juntos, está fácil. Pero cuando la volteamos a ver a nosotros, entonces sí nos choca y nos checa, ¿no? Ajá. Y sí, como dices, yo creo que hay una especie de ensamblaje entre las sombras en las parejas y en las relaciones que es complicado sortear, sí, porque te involucra demasiado. Y si el otro está en su sombra, si tú estás en tu sombra con respecto a algo más, es como mucho más fácil para mí acercarme y decir, ok, esa es tu historia, entiendo, te puedo acompañar un ratito a rantear acerca del mundo y lo que sea. Y es mucho más sencillo que el decir, esta es nuestra sombra, esta es la sombra que juntos nos compartimos o nos proyectamos. Y creo que lo que decías es fundamental, que empezar a comunicar cuál es tu sombra, no en ese momento que está sucediendo, digo, después se puede llegar a hacer, pero el identificar cuáles son esas partes tuyas que te dan vergüenza, que te dan miedo, etcétera, y poder decir, estos son como mis puntos débiles, esto es lo que a mí me cuesta trabajo, es algo que posibilita la comprensión del otro y el acompañamiento en los momentos en los que se detona. Y de alguna manera lo pensaba estos días, que traemos varios días pensando en la sombra, que se parece un poquito a la confesión, porque expresar tu sombra es un poco una confesión de algo que te da vergüenza, o de algo que te da miedo, de algo que no necesariamente tiene que ver con tu ego, ¿no? Con que rindes tu ego para decir, y esta parte no la tengo resuelta. Y si encuentras con quien tener un vínculo, una comunicación de esa manera, pues es muy chido porque puede validarlo y acompañarte en ir a través de eso, ¿no? Pero se pone más complicado cuando es la sombra de los dos que está interactuando y que comúnmente está ensamblada y se da cuerda a sí misma. Sí, por eso diría escuchándote que una herramienta o un ingrediente fundamental en todo este trabajo con la sombra es la vulnerabilidad y esta comunicación mucho más efectiva o consciente, porque cuando tú eres capaz de tomar tu sombra y decir, esto es mío, o sea, esto sí no es de nadie más, no es tu culpa, ¿no? De alguna forma, lo que tú haces sin señalar al otro es detonar esa herida, pero que es mía. Con tus acciones conscientes o inconscientes detonas algo que es mío y que me corresponde a mí. Sin embargo, es importante aceptar que sí pasa algo en mí, porque a veces también lo que hacemos es, bueno, pues es mío y pues yo me hago cargo y entonces me voy solo a mi casa y lo trabajo solo en terapia, cuando en realidad es algo que está pasando en la relación, llámese relación de pareja, con tu mamá, con tu perro, con tus hijos. Y que afecta a la convivencia. Exacto, entonces de pronto alguien por ahí ha dicho, ¿no? Como que no, pues tus pedos llévalas a terapia. Sí, por supuesto que los llevo a terapia, pero ¿cómo lo voy a trabajar yo solo con mi terapeuta si está surgiendo aquí? Si cada que tú haces esto, se me detona esto. Si cada que tú bailas con un güey en la pista, se me detona esto. Lo trabajo en terapia y ok, me hago cargo y ya lo veo. Pero ¿cómo construyo aquí a partir de eso que surge? ¿Qué necesidades pongo? Porque también es importante como decir, ¿no? Cada que tú me levantas la voz, a mí me hace sentir violentada. ¿Crees que podamos crear otro sistema de comunicación en donde no levantes la voz? Entonces ahí puedes crear acuerdos, porque tampoco se trata de ponerte de pechito para que todo el tiempo tu pareja o tu mamá o quien sea te esté detonando esa parte de ti, claro, ¿no? Y también un poco como haciendo contrapeso a eso, es decir, si yo alzo la voz en algún momento es porque también soy una persona apasionada y eso no significa que yo te esté violentando, ¿no? Entonces, como que está lleno de detalles y como que cada quien tiene, yo diría, la obligación de si estás en una relación, ya sea papá, mamá, hijo, pareja, colaborador de trabajo, pues establecer la forma en la cual puedes, por un lado, adueñarte de tu sombra y por otro lado, acompañar al otro sabiendo cuáles son esos aspectos que le cuestan trabajo, ¿no? Sí, pero entonces retomar esa parte, ¿no? Como que es importante la vulnerabilidad. Yo creo que es muy diferente llegar y señalar al otro y decirle, es que te la mamaste por estar bailando con alguien en la pista y eres una puta y eres una no sé qué, a llegar como bajando tu armadura y decir, es que eso me hizo sentir muy inseguro o eso me hizo sentir que podía perderte y me tocó muy profundo, ¿no? Entonces ahí la otra persona también baja sus defensas porque no se siente señalado ni exigido, es como desde ahí puedo conectar contigo porque yo entiendo esa sombra porque también la he experimentado y desde ahí sí podemos hacer algo juntos más allá de estar como, ¿no? Como señalando o culpando.
Sí. Otro aspecto que me gustaría tocar de la sombra es la sombra dorada, que es también una proyección, en lugar de hacia negativo, de cosas como que te cuestan trabajo a ti mismo, de cosas que te fascinan o de personas que te fascinan y que te llaman mucho la atención, ya sea por su belleza, por el éxito que tienen, por su don de gentes, por cómo se mueven en la vida. También esa sombra dorada, que es cuando tú estás como infatuado con alguien y lo ves, es una distorsión también de la realidad, porque pues todos somos humanos, todos somos falibles, todos nos equivocamos, y tú tiendes como a elevar a una persona a un lugar que no tiene. Ese es un aspecto también de la sombra, pero la sombra dorada se le puede nombrar de alguna manera, porque no es una sombra en negativo, sino es una sombra en positivo, pero también habla de aspectos que son tuyos, pero que no necesariamente tienes tan integrados, ¿no? Entonces es otra de las características de la sombra. Y entiendo que también se puede trabajar la sombra a través de los sueños, a través, por supuesto, de la psicoterapia, pero yo la verdad es que no le hallo mucho a ese tema de la interpretación de los sueños. De repente digo, ¿qué? ¿Esto cómo se relaciona con sombra? Lo que sí es que, por ejemplo, la costumbre de registrarlos o de escribir, como decías, ya sea sueños o sea un brain dump, como me gusta decir, ese poder descansar todo lo que tienes en tu mente en algún momento sobre unas hojas libremente, sabiendo que ni siquiera tú las tienes que volver a leer. Eso te va dando una especie de práctica de ir integrando esas cosas que permite ser en ti y de alguna manera identificando o ir acotando más esa sombra, haciéndola más propia y al final de cuentas liberándola. Yo en algunos momentos cuando me he enfrentado a temas de sombra y he logrado moverlos un poco, encuentro que hay mucha más energía, tanto física como mental como espiritual, para moverte adelante, y se manifiesta como una mayor ligereza ante los mismos temas, como un mayor sentido de amor, un mayor sentido de vínculo y una mayor libertad ante la vida, ¿no? Entonces creo que ese es el sentido de irla trabajando. Y también creo que es importante decir que no en cualquier momento es tan conveniente trabajar la sombra. Por ejemplo, en aquel episodio que grabamos donde estábamos como muy en la sombra hacia afuera, después hablamos de la sombra entre nosotros, fue muy incómodo. Y quizá ese no era el mejor momento para tener esa conversación, sino quizá lo que debimos de haber hecho en ese momento fue decir, ok, se siente muy bien poder mirar la sombra hacia afuera, estamos bastante negativos, después hablemos de nosotros. Creo que como lo terminamos resolviendo fue decir, ok, hablamos, nos sentimos incómodos sobre la sombra mutua, ya no la de los demás, nos dijimos cosas importantes que no hay que dejar de lado, que es importante tenerlas presentes, pero no nos quedamos ahí. Y no porque tuvimos esa conversación muy desde la sombra, vamos a tomar decisiones sobre ese momento. Sino nos informa, pero no nos determina. Podemos seguir adelante, revisitar esos temas y quitarle un poquito de emoción y quitarle un poquito de pasión. Y creo que nos resultó, porque desde ahí ha vuelto a ser, como lo decías, después de una contracción que se siente habitar un espacio, un momento de sombra, pues empieza a haber una expansión y se siente como una sensación renovada, ¿no? Sí, esto que dices es muy importante. Yo lo he comprobado y sé que cuando estás en un espacio de sombra o en este momento muy detonado, no es el momento para llegar a acuerdos ni para hablar. Creo que es muy válido poder llegar y decir, no me estoy sintiendo bien con esto, necesito una pausa, y encontrar cada quien sus propias herramientas para poder repararse a sí mismo y regresar a la calma, ¿no? Por eso es que a mí me gusta tanto el trabajo corporal, porque de pronto hay muchas marañas dentro del ser inferior y muchas confusiones incluso para ti mismo, ¿no? Y si tú estás tan confundido porque estás tocando ese profundo dolor, esos momentos de la infancia donde te sentiste solo y no tenías respuesta y los estás tocando otra vez como si tuvieras esos 5 o 6 años, no va a aparecer ahí tu ser adulto y tu ser maduro con la claridad y las herramientas que tiene ahora de decir, a ver, esto es así, ¿no? Entonces el trabajo corporal a mí me parece increíble para poder descargar toda esa emoción que sí está ocurriendo, porque sí está pasando, ¿no? Es real. Es real, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, con mis hijos, cuando estoy muy desesperada o muy detonada o a punto de explotar, de pronto antes, ¿no? Antes de trabajar toda esta parte profunda mía como de la reactividad y tal, parecía loca, porque como yo de niña no me dieron espacio a enojarme, yo no me podía enojar, yo no podía explotar, mi mamá sí, pero yo no podía. Entonces crecí muy confundida, ¿no? Como de, uy, ¿qué hago con esta energía que sí está? O sea, quiero estallar, pero no se me permite, ¿no? Entonces yo parecía loca con mis hijos de, mi amorcito, yo estaba así, ¿no? De que el fuego a punto de salir. Mi amorcito, es la tercera vez que te pido que recoja los calcetines, ¿no? Y
literal, o sea, le decía a mi terapeuta de que parezco loca, porque mis hijos me decían, mamá, ¿por qué estás tan enojada? Y yo, güey, no estoy enojada, estoy bien, bien las cosas. ¿no? Y ahora lo que hago es que, lejos de explotar con ellos, pues sí me tomo un espacio, ya sea cuando ellos están, me encierro en mi cuarto, o después de que pasó ese periodo y se van a la escuela, para descargar toda esa energía. Y eso es parte de este reconocimiento, de decir, sí está todo eso ahí. Sí necesita salir esa ira, sí necesita salir esa rabia, que sí estoy sintiendo. Chance no tiene razón de ser, chance estoy siendo una exagerada, porque, güey, mi hijo solo tiró el agua en la alfombra, ¿para qué hago tanta mamada? No importa. Pero necesito reconocer que esto está pasando en mí. Ajá. Y me voy al cuarto a gritar, a pegarle una almohada, a mover mi cuerpo, porque esa energía tiene que salir. Ese es como uno de los grandes hacks, ¿no? El utilizar el cuerpo para sacar esa sombra. Y también, por ejemplo, en discusiones de pareja que de repente se ponen muy de sombra, sí debe tomarse un tiempito, ¿no? De repente decir, como que no estoy pudiendo, y antes de decir cosas hirientes o caer en el miedo o caer en el juicio o caer en los celos, es decir, time out, un ratito. A mí como hombre me sirve moverme, caminar, salir un poquito, no quedarme ahí como quieto en un espacio, sino moverme del lugar literal y figurativamente, y ya después poder llegar o sea, te vas pidiendo ese tiempo con el compromiso de regresar a decir, ya estoy listo para seguir la conversación, estoy más tranquilo, vámonos otra vez, ¿no? Eso nos ha servido también. Uh-huh. Sí. Entonces, para ir cerrando y como uniendo puntos, ¿cuáles crees que son las ventajas o los puntos positivos que nos da el relacionarnos con nuestra sombra? Uno, yo creo que es una forma de recuperarte a ti mismo, como que esos aspectos que se quedan encerrados en una sombra que te da vergüenza, miedo, etc., tienen muchísima energía de pensamiento, de emoción y de vida. Y si vas y los trabajas un poquito y los aflojas, no te voy a decir que los resuelvas, porque como decías hace rato, van a estar ahí, pero los trabajas y los integras un poco más, se detona mucho más energía posible, eres una persona más ligera, más tranquila, sin negar que puedes tener esos espacios oscuros. Entonces creo que para ser un ser humano más funcional, creo que debemos de atender eso, y creo que abre en relación, una cosa es la sombra contigo, otra cosa es la sombra con los demás, abre la posibilidad de sentirte mucho más humano, a encontrar nuevas vías de amor, yo diría, validando que el otro también es una persona que tiene sus aspectos, y que sin embargo el amor, la comunicación y la vulnerabilidad pueden estar ahí para moverse juntos hacia algo. Entonces creo que es un camino de desarrollo supercargado, el de la sombra con alguien más, ¿no? Porque estás permitiendo y teniendo la confianza y la intimidad con alguien para entrarle esos aspectos pues, más escondidos, más oscuros. Entonces creo que es el sentido de la sombra, ser una persona más integrada, más tranquila, más feliz, con más energía de pensamiento, con más energía de amor, con más energía funcional. ¿Tú? Yo veo la sombra como esta respuesta o como este antídoto para sanar tu herida más profunda. Creo que si puedes tomar a tu sombra, tomar toda la energía que tiene tu sombra, en esto que les decía hace ratito de la energía que da sentir el enojo, ¿no? No te enojas te enojas con toda tu fuerza y tienes la capacidad de lo que sea con ese lugar, desde ese lugar. Entonces, si tomas ese poder que se siente en el cuerpo y que se siente como lleno de vida, y revisas esos aspectos y los puedes de alguna forma como aplicar como ese antídoto para sanar lo más profundo de ti, ¿no? Si de pronto tu herida más profunda es el rechazo y puedes transformar observarla y transformar esa energía en aceptación, es como eso que te muestra como la parte oscura de la parte de luz, que realmente te va a sanar y que solamente está en ti, ¿no? Que tu papá puede cambiar radicalmente y de la noche a la mañana empezarte a aceptar y aplaudir todos tus proyectos mientras nunca lo hizo, pero realmente si no lo haces en ti, tú no vas a poder recibir eso de afuera. Entonces, si tú recibiste de esta respuesta hostil del medio el rechazo, la desaprobación, la exigencia, que es por ejemplo en mi caso el ser muy, muy dura, pues por supuesto que mi camino es tomar eso y transformarlo en suavidad. Y ese es mi antídoto, tomar esa rudeza y transformarla en suavidad de yo conmigo. Los demás pueden ser suaves conmigo, pero si yo no lo hago en mí,
no va a ocurrir. Y necesito ver esa rudeza que aplico en mí y en los demás. Necesito tomarla y en momentos me servirá y en momentos esa parte que yo creé para enfrentar el mundo, por supuesto que me sirve, ¿no? Es también mi luz, el poder resolver, wow, tener ese superpoder, porque sí resuelvo, ¿no? Pero sí, no es una negación. no, porque además es un aspecto que siempre va a estar en mí, pero es cómo lo puedo enfocar más que en destruir, que es de pronto este como enfoque del ser inferior, en construir. Me gusta. Y me gustaría también como ir cerrando, pensando en como 3 estrategias para trabajar la sombra. Y yo voy a empezar en lo que tú piensas las tuyas. ¿Okay? ¿Cada quien va a decir 3? Pues me parece que sí, podemos intentarlo. Para mí la primera sería tomarse el tiempo y la honestidad para verse uno mismo. Con toda honestidad y con toda valentía, porque para ver esas cosas que te dan miedo y te dan vergüenza, pues tienes que ser valiente. Entonces, ser como muy honestos con uno mismo sería la primera, voltearse a ver. La segunda sería escribirlo, como para validarlo y reconocerlo. Igual no, nadie lo tiene que leer, ni tú mismo lo tienes que leer, pero darte ese espacio para tú mismo reconocer y sentir ese flujo de las cosas que te cuestan trabajo. Y el tercero sería ser también suficientemente valientes para vulnerarte y comunicarlo con alguien. ¿No? Me gustan. ¿Tú qué nos dirías? Yo les puedo compartir... Ya te las gané. No, fíjate que no. No, las mías son más cosas, digamos, como puntuales o prácticas que yo recomendaría. Una, me parece que es el trabajo con los psicodélicos. O sea, siento que los honguitos sí te pueden ayudar como a poner tu ego y a la máscara de un lado y decirte, güey, aquí está tu oscuridad. Y por 6 horas, si es que eso te toca en un viaje de hongos, no te puedes ir de aquí. Y no te vas a salir de aquí hasta que no lo veas y lo mires y de aquí no te puedes ir, porque ahí estás viéndolo, ¿no? Entonces el trabajo con psicodélicos me parece wow. Yo no hubiera podido ser capaz de ver mi sombra sin ellos, así. Trabajo terapéutico con psicodélicos. Con psicodélicos, exacto. Intencionado, contenido. Sí, totalmente. Digamos como en el enfoque terapéutico, ceremonial, sanador. La segunda como práctica o técnica o lo que sea es la terapia. Siento que hay una parte muy ilusoria como en decir yo lo voy a trabajar solo porque pues ahí siguen tus condicionamientos, ¿no? Y siguen la parte que te protege de ti, de ese dolor. Si tienes enfrente a alguien que te está viendo y que está creando una relación terapéutica contigo, que te está ayudando a ver, porque luego en la relación pues cada quien está desde su sombra y entonces tú me triggerías a mí, pero un terapeuta es ese lugar neutro que te puede decir aquí sí y aquí no. O sea, aquí sí tienes razón, aquí no. Y lo que yo observo es esto y cómo te acompaño a trabajarlo. Entonces, creo que un espacio terapéutico, el que ustedes decidan, me parece fundamental para trabajar la sombra, porque además algo que yo he descubierto en mi trabajo propio con la sombra es que es bien difícil llevarlo solo. Es muy incómodo, es muy doloroso. De pronto te abres en tus relaciones y a la persona le detonaste y entonces reafirmas tu herida y es como, entonces mejor me callo, porque cada que yo expreso mi sombra recibo rechazo y es natural, ¿no? Con tu terapeuta no, tu terapeuta no va a replicar esa herida, al contrario, va a ser ese espacio seguro donde tú puedes poner toda tu mierda y tu terapeuta va a estar, aquí estoy para ti, ¿qué más necesitas que escuche? Entonces eso sí sana la herida muy profunda de decir, al menos tengo un espacio en este planeta donde puedo sacar lo peor de mí y no va a haber un rechazo, un abandono, un juicio. Al contrario, va a haber una mirada compasiva diciéndome, me suena porque yo también es algo que he vivido y aquí estoy. Entonces la terapia sería el segundo. La tercera, me gustaría poner que tener una comunidad o una red de apoyo, no solo una relación, no solo tu pareja, sino tener varios espacios que no son tus terapeutas, pero que son tus amigos del alma, tus carnales del corazón, donde también puedes ir dando estos pasitos de riesgo. Y ok, no me funcionó con Pablo hoy sacar mi herida, pero a lo mejor busco a mi amiga Janet y en ella encuentro ese lugar. Hoy no me funcionó con mi hijo, pero llego con Pablo y me muestro y sé que aquí puedo, ¿no? Y voy encontrando esos espacios en donde puedo sacar esas partecitas de sombra y yo ya sé con quién puedo ciertas cosas, ¿no? Con tal amiga sé que no puedo sacar esa parte porque ella le detona, pero sí con otra. Entonces tener una red de apoyo en la cual puedas como dejarte caer y decir, güey, la neta es que no soy nada perfecto
y aún así recibir bueno, no importa, vámonos por una chela, o no importa, te invito a mi cumpleaños, y saber como que, ok, pues soy aceptado con todo y todo, me parece muy sanador. De acuerdo. Bien, pues muchas gracias. Satisfecha con este segundo intento.